Primera parte del ensayo de Mario Villegas González, grabado el 21 de enero del año 2023. Escuchemos, por favor, atención, 30 minutos de grabación. La segunda parte se va a poder escuchar en otra parte. Gracias. A continuación, la grabación. Introducción al libro de Foucault, El orden del discurso. Se trata de un libro que nos presenta algunos de los proyectos de investigación de Michel Foucault. Las siguientes son palabras de un ensayo redactado por Mario Villegas González, grabado para YouTube el lunes 16 de enero del año 2023 y distribuido por WhatsApp a mis amigas y a mis amigos. Inicio con un epígrafe, es decir, con estas palabras de Michel Foucault. Abro comillas. Me habría gustado que hubiese detrás de mí, con la palabra tomada hace tiempo, repitiendo de antemano todo cuanto voy a decir, una voz que hablase así. Hay que continuar. No puedo continuar. Hay que decir palabras mientras las haya. Hay que decirlas hasta que me encuentren, hasta el momento en que me digan extraña pena, extraña falta. Hay que continuar. Quizás está ya hecho. Quizás ya me han dicho. Quizás me han llevado hasta el umbral de mi historia, ante la puerta que se abre ante mi historia. Me extrañaría si se abriera. Termina la cita textual de Michel Foucault, tomada del libro El orden del discurso, de la página 11. Podemos considerar prudente preguntarnos por qué ocuparnos de este libro de Foucault, El orden del discurso. La respuesta es la siguiente. Obviamente hay muchas respuestas, pero a mí me interesa esta. Me ocupo de este libro porque en este libro están otras de las hondas raíces de las críticas de Foucault al poder y al poder político. Cierto, él se ocupó más del poder que del poder político, pero eso no cancela que sí tuvo algún grado de preocupación por el poder político. Entonces, me interesa el libro, el orden del discurso, porque nos da otras herramientas para lograr mi meta, hacer críticas al poder político. Pensamos que si bien el poder es creativo, también el poder político, así de sujetos, de verdades, de justicia, etcétera, se les pueden hacer algunas críticas al poder y al poder político. Por ejemplo, a ambos se les ha ritualizado. Ritualizado en este sentido, expresado por Michel Foucault. Nos dice Foucault, abro comillas, ¿qué civilización en apariencia ha sido más respetuosa del discurso que la nuestra? ¿Dónde se lo ha honrado mejor? ¿Dónde aparece más radicalmente liberado de sus coacciones y universalizado? Ahora bien, me parece que bajo esta aparente veneración del discurso, bajo esta aparente logofilia, se oculta una especie de temor. Todo pasa como si prohibiciones, barreras, umbrales, límites, se dispusieran de manera que se domine, al menos en parte, la gran proliferación del discurso, de manera que su riqueza se aligere de la parte más peligrosa y que su desorden se organice según figuras que esquivan lo más incontrolable. Todo pasa como si se hubiese querido borrar hasta las marcas de su irrupción en los juegos del pensamiento y de la lengua. Son palabras de Michel Foucault en su libro El orden del discurso, página 50.
El libro El orden del discurso, que previamente fue una conferencia, es un libro publicado en 1970. Nos introduce a algunos de los proyectos de investigación de Foucault. En este libro consideramos relevante su frecuente alusión a la exclusión. Una de sus formas la encontramos en el racismo. Para este tema, específicamente el racismo, recomiendo leer el libro de Foucault, Genealogía del racismo. Nota: este libro, Genealogía del racismo, es la transcripción del curso de Foucault en el Colegio de Francia entre fines del año 1975 y mediados de 1976. Es el momento en el que se editaron estos libros, Vigilar y Castigar, y este otro, La voluntad de saber. La voluntad de saber, luego sería integrado como el tomo 1 de su libro Historia de la sexualidad. En su libro La genealogía del racismo, Foucault se ocupa de las poblaciones y del nacimiento de la biopolítica. Entonces, el racismo y otras formas de exclusión nos dejan ver que la exclusión está frecuentemente vinculada al poder y por lo tanto también al poder político. Nos interesa ver cómo la exclusión se vincula al poder político. Pensamos que una de sus vías para que se dé la exclusión es la soberanía del Estado, que en algunas épocas propició, por ejemplo, el racismo, para hacer prevalecer la vida de los racistas. Es interesante notar que incluso ha habido racismo en algunos de los países socialistas. Y entre otros de los hechos que excluyen y que es importante sea estudiado y es mencionado como un hecho que ha dado lugar a exclusiones, es mencionado en el libro de Foucault que estoy comentando. Otro de los hechos que excluyen es el lenguaje. Y si bien vemos que excluye, cabe preguntar de qué manera excluye. Y hay que ver a quiénes excluye. Por ejemplo, excluye el no tener un idioma específico. Cuando uno entra en relación con otras personas con las cuales no podemos entrar en comunicación, entonces somos excluidos. Y creo interesante que notemos que en el siglo XXI, incluso el no uso del lenguaje de las computadoras excluye a quienes no tienen el lenguaje de las computadoras. Se excluye a quienes no saben usarlas, total o en partes, o no saben usar sus funciones. Entonces, en el ámbito del lenguaje y en ámbitos muy específicos de un lenguaje muy específico, quedamos excluidos en la medida en la que no conozcamos ese lenguaje. Dice Foucault de la exclusión, abro comillas: en una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más evidente y el más familiar también lo es lo prohibido. Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla. He ahí el juego de 3 tipos de prohibiciones. Nos lo dice Michel Foucault en El orden del discurso, página 14. Ante ello, algunos creemos que, si bien el principal aparato de exclusión es el Estado, es incluso el Estado, quien en algún momento de la historia ha propiciado el racismo. Entonces, si bien, repito, podemos considerar al principal aparato de exclusión al Estado, debemos decir que hay otros aparatos de exclusión en la sociedad. Así, por ejemplo, las instituciones en las cuales se vive el micropoder. Entre estas instituciones
en donde se dan casos de exclusión, mencionemos a la familia, la religión, el hospital, la cárcel, el asilo, etc. Y no debemos omitir decir que no en todos los casos, y quizás en la mayoría de los casos no ocurre, no en todos los casos el poder político es excluyente. Por ejemplo, de no exclusión es cuando en un país que se afirma democrático o afirma que hay democracia, invita a todos los ciudadanos que cumplen las condiciones para hacerlo, invita a votar. Entonces vemos que no en todos los casos hay exclusión. Pero podemos ver y entonces criticar que sí hay momentos específicos en los que vemos exclusión con la cual podemos no estar de acuerdo. Entonces interesa patentar, es decir, ver, ser conscientes de que la exclusión, consideramos algunos, es un ejercicio del poder y específicamente también del poder político. Y da lugar entonces a la posibilidad de hacer críticas a esa exclusión y por lo tanto al poder político, cuando ocurre esa exclusión con la cual no estamos de acuerdo. Así, por ejemplo, se suele incurrir en una exclusión cuando se da una visión panóptica sobre los sujetos para precisamente, como resultado de esa visión panóptica, de determinar o establecer quiénes van a ser excluidos. Por ejemplo, castigados, separados, y podemos ejemplificar, encarcelados, los delincuentes, o metidos a hospitales para ser tratados, por ejemplo, en el caso de gentes que se determina que están afectadas en sus capacidades mentales. Entonces, una visión panóptica se ocupa de detectar quiénes van a ser excluidos, entre otras funciones que tiene la visión panóptica, ¿no? Interesa decir que la visión panóptica, o sea, ver todo lo que hacen los sujetos en la sociedad, hasta donde hace posible la tecnología, interesa criticar que pudiera incurrir la visión panóptica, o sea, el ver todo lo que hacen los ciudadanos, pudiera ocurrir que incurre en una violación de la privacidad, es decir, de la intimidad, y por lo tanto en una afectación del libre albedrío, de la autonomía, una violación de la dignidad y podríamos decir una violación a la moral de algunos sujetos, ¿no? Quizás de todos. Es decir, la intromisión en la subjetividad de los sujetos cuando sobre ellos se ejerce una vigilancia no legal, no moral, debe ser cuestionada. Y esta visión panóptica que incurre en violación de la privacidad, etcétera, se da incluso no solo a nivel de vida de los ciudadanos, digamos, en la calle, ¿no? Sino que esta vigilancia, esta visión panóptica puede ocurrir en algunos casos, en algunas escuelas, en algunos hospitales, en algunas familias, en algunas religiones, en algunas cárceles, etcétera. Hay un caso en el que la visión panóptica específicamente debe ser criticada, ¿no? Y sobre todo si es ilegal, y me refiero al espionaje. Entonces, notemos que se puede incurrir con una visión panóptica, se puede incurrir en vigilancia no moderada, ¿no? Hemos dicho antes, se puede incurrir en la violación de la autonomía de la libertad.
Ahora bien, ¿qué es lo que se pretende que justifica la visión panóptica? Podemos preguntarnos qué justifica el que existan, por ejemplo, cámaras en muchas partes de la ciudad vigilándonos. Lo vivimos algunos cuando hubo un exceso de fotomultas en la Ciudad de México, pero podemos también pensar en un caso notorio actual, siglo XXI, podemos pensar en el caso de China. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que se pretende que justifica la visión panóptica? Hay muchas respuestas, pero una respuesta podría ser esta, ¿no? Se pretende con la vigilancia que se respeten las normas que el poder y el poder político establecen. Eso indudablemente puede ser positivo, puede ser razón de progreso social. Específicamente lo que estamos criticando o que creemos que debería criticarse son los excesos de esa vigilancia, puesto que con los excesos puede darse el no ejercicio de la moral por parte de los observados, ¿no? La moral, recordemos, hace posible el respeto de las normas morales por convicción propia y pues si se está vigilando a los sujetos para que acaten las normas morales, pensamos que ya no actúan por convicción propia. Dicho de otra manera, al vigilar y más al castigar, pensamos que no se respeta la ética, no se respeta la moral, no se respeta el libre albedrío, la libre convicción. Se viola la conciencia moral de cada sujeto cuando actúa porque está siendo vigilado y actúa por miedo al castigo. De uno u otro modo, el hecho es que ocurre la vigilancia como fundamental para el poder y para el poder político. Esta circunstancia, vigilar y castigar, nos lleva a recomendar la lectura de otro libro de Michel Foucault muy importante. El título es Vigilar y castigar. Así entonces, la vigilancia, en particular la practicada por el Estado y por las instituciones con micropoder, se vuelve otro concepto fundamental en las teorías que abordan el poder y en las que abordan el poder político. Así, en las teorías que nos plantea Foucault acerca del poder. Claro, la vigilancia no solamente es un concepto, es un hecho. Y como hemos estado insistiendo, suele estar acompañada la vigilancia de castigos cuando no se cumplen las normas que establece el poder y el poder político. Dejemos claro que Foucault llamó discurso a cualquier conjunto de palabras usado. Ese conjunto puede ser un conjunto de palabras escritas o un conjunto de palabras expresadas oralmente. Así entonces, basado en las palabras que se usan o no se usan, vemos circunstancias de exclusión. Y dice Foucault que otro ejemplo de exclusión se da entre quienes dicen la verdad y quienes mienten. Dice Foucault, abro comillas, quizás es un tanto aventurado considerar la oposición entre lo verdadero y lo falso como un tercer sistema de exclusión junto a aquellos de los que acabo de hablar. ¿Cómo van a poder ampararse razonablemente la coacción de la verdad con separaciones como esas? Separaciones que son arbitrarias desde el comienzo o que cuando menos se organizan en torno a contingencias históricas, que no solo son modificables, sino que están en perpetuo desplazamiento. Nos lo dice Michel Foucault en el libro El orden del discurso, página 18. Con lo que entiendo que quienes dicen la verdad pueden excluir de su conversación a quienes mienten. Y creemos que más excluyen quienes ejercen poder. Incluso excluyen quienes ejercen poder político. Dejemos claro que el poder se ejerce, no es una cosa que se posee. Otro mecanismo de exclusión se da cuando hay personas que, por su poder, dictaminan quienes dicen locuras. Quienes se dictamina que dicen locuras son excluidos de ser tomadas en serio por quienes creen que no dicen locuras. Incluso el dictamen, abro comillas,
está loco, cierro comillas, puede dar lugar a la reclusión en un manicomio o en un hospital psiquiátrico, al que se suman algunas otras instituciones que son lugares de exclusión, por ejemplo la cárcel. Incluso puede excluir una escuela con un examen de admisión, para que ingresen como inscritos los alumnos antes de, obviamente, antes de que se ingresen alumnos, se tuvo que excluir, es decir, rechazar por no aprobar un examen de admisión a otros alumnos. Los excluyen por haber reprobado por aprobado este examen de admisión o por otras razones, las razones que sean. El hecho es que algunas instituciones, escuelas, excluyen a algunos aspirantes. Entonces las instituciones, por ejemplo las escuelas o universidades o cualquier otro nivel académico, excluyen cuando no admiten a todos como integrantes de su comunidad. Podemos preguntar por qué los excluyen y llegar a varias respuestas. Una respuesta común es: se da la exclusión por no haber lugar para todos. Creemos que es obligación del Estado generarlo. Puede parecer una petición fantasiosa, pero hay que expresarla a los que estemos a favor, ¿no? De que para reducir la exclusión, pues generar más espacios. Lo que importa, además de que sí importa lo que acabo de decir, lo que importa es que nos demos cuenta de esto, que se suele excluir por no haber logrado un patrón que establece un examen de admisión, y se trata o se suele tratar de un examen que elabora alguien con poder y que dictamina qué es lo que se debe saber para poder ingresar, para tener la evidencia escrita y poder hacer, por lo tanto, la inclusión y la exclusión, y por lo tanto la clasificación, establecer la calificación. La pregunta es si con esta clasificación, con esta calificación, la pregunta es: ¿se está cosificando a los sujetos? Es decir, obtuviste 10 puntos o más, entonces entras. Obtuviste 99 puntos o menos, de acuerdo a lo acordado previamente al examen, entonces eres excluido, no entras, ¿no? O sea que es un número y no la calidad de los sujetos lo que hace posible ingresar a una institución o no ingresar. Dice Foucault, abro comillas, esta voluntad de verdad, la verdad establecida, por ejemplo, los que hacen el examen, repito, abro comillas, esta voluntad de verdad, como los otros sistemas de exclusión, se apoyan en una base institucional. Está a la vez reforzada y acompañada por una serie de prácticas como la pedagogía. Nos lo dice Michel Foucault en el libro El orden del discurso, en la página 22. Insistamos, suele no ser por maldad que se excluye. Puede ocurrir por algo natural, a lo que conocemos como la escasez, como razón, una de las más importantes, por las cuales se da la exclusión. Escasez de bienes, escasez de espacios, escasez de alimentos, escasez de casa, escasez de vestido, etcétera. Escasez para unas personas, pero no para otras. Y ese es el meollo de una cuestión que podemos criticar. ¿Por qué unos viven la escasez y otros no, ¿no? Eso nos lleva a otras reflexiones. Pero bueno, aquí apuntamos por qué unos viven la escasez y otros no. Cuando que posiblemente con una mejor organización la escasez podría ser menor, ¿no?
viviendo en el capitalismo, pues podríamos darnos cuenta de que es muy difícil combatir la escasez. La escasez, por ejemplo, nos lleva a preguntarnos lo siguiente. Abro signo de interrogación. ¿Es el orden económico que se vive en China, obedeciendo al poder político del Partido Comunista, lo que ha logrado que sea, hasta donde alcanzamos a ver, un país con una mejor distribución de la riqueza que la distribución de la riqueza que se vive en los países capitalistas? Es decir, es una cuestión de orden lo que disminuye la escasez. De un orden económico adecuado o más justo es lo que disminuye la escasez. Y pongo como contraejemplo de que a lo mejor un mejor orden económico, por ejemplo en China, da lugar a una menor escasez, mientras que un orden como el que se vive en el capitalismo no logra combatir de manera suficiente la escasez. Lo pongo a consideración. Por otra parte, nos dice Foucault que también la tecnología ha dado lugar a exclusiones. Dice, abro comillas, una disciplina se defiende por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de proposiciones consideradas verdaderas, un juego de reglas y de definiciones, de técnicas, de instrumentos, una especie de sistema anónimo a disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él. Esta parte es importante, de quien pueda servirse de este sistema de técnicas, de quien pueda, o sea que hay quienes pueden y quienes no pueden. Bueno, esta cita es de Michel Foucault, de su libro El orden del discurso, página 33. Repito, en la cita dice técnicas e instrumentos como un sistema anónimo a disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él. Lo que nos lleva a entender que hay quienes no pueden, no solo porque no quieran, sino que porque no pueden servirse de algunas técnicas y de algunos instrumentos. Y es este hecho de no poder servirse de algunas técnicas y de instrumentos lo que nos hace ver, por lo tanto, otro caso de exclusión. Tenemos otro caso de exclusión, obviamente, en el analfabetismo, que da lugar a este hecho. Los alfabetizados suelen dar lugar a la discriminación de los analfabetos. Los alfabetizados suelen excluir a los analfabetos en la medida en la que creen que, puesto que no saben leer, no van a entender lo que está escrito, ¿no? Y entonces renuncian a invitar a que lean lo que está escrito, ¿no? Cuando que podemos confiar, y no suele hacerse frecuentemente, que puede explicárseles oralmente y no necesariamente por escrito el contenido de los discursos. Interesa mencionar que en el siglo XXI, con el auge de la tecnología digital, podemos hablar de analfabetismo digital. El punto es, o otro punto de interés es el darnos cuenta de que las exclusiones suelen implicar hechos lamentables. Ya mencionamos algunos, repito dos. Las exclusiones suelen dar lugar al racismo, a la discriminación. Y un tercer hecho lamentable, pueden dar lugar a casos de tiranía, ¿no? De alguna forma, pensamos algunos. Fin de la primera parte. Por favor, pase usted a la segunda parte. Gracias.